Dentro de los fenómenos de las ondas, tenemos la reflexión, que es un rebote de esta, pero que no genera un cambio en el medio, sino que solamente, como dice la palabra, llega la onda y rebota. En la imagen que podemos ver acá, tenemos un rayo incidente de esta onda que llega hacia un punto en el cual rebota y después se va. Es importante considerar que el ángulo que yo hago respecto a una perpendicular, o sea, una recta imaginaria que cae en 90 grados, tal ángulo de incidencia respecto a esta normal y este otro ángulo reflejado respecto a la normal, siempre respecto a esta línea perpendicular que llamamos normal, es el mismo ángulo, tanto de incidencia como el de reflexión. No nos podemos olvidar, pero no es respecto a este ángulo, este no, ni este tampoco, sino a la normal, o sea, del rayo hacia la perpendicular y de la perpendicular hacia el rayo. Siempre recuerden ese orden. Particularmente vamos a ver en la luz dos fenómenos distintos. Uno que es la reflexión especular, donde tenemos una superficie lisa que nos permite reflejar exactamente la misma información, el mismo objeto, hacia otra dirección. O sea, esto es lo que vemos en los espejos, que podemos ver idénticamente a nosotros mismos. Por otra parte tenemos la reflexión difusa, que tiene poros, tiene distintos niveles, qué sé yo, que nos permite ver otras dimensiones de nuestro cuerpo. Y es gracias a eso que nosotros podemos distinguir cuando vemos a alguien en persona. Vemos que tiene un volumen, vemos que tiene una cierta contextura, etcétera, porque su cuerpo es distinto, no es un espejo, no nos estamos viendo nosotros mismos. Esa es la gran diferencia. Por parte del sonido tenemos un eco, que es la reflexión en 17 o más metros desde el origen del sonido, y también tenemos la reverberación, que es una prolongación del sonido que se perdura en una sala, dado que es un rebote de este sonido, pero en un espacio más confinado, que tiene menos de 17 metros para reflejarse. Y esto hace que el sonido perdure más del tiempo y que escuchemos como en una sala mal diseñada, que no permite adaptar bien el sonido de las distintas fuentes que hay en la sala, como se puede ver en la imagen. Luego tenemos la refracción, que es un cambio de medio. Esto es muy importante, tiene que haber un cambio de medio, digamos, del aire al agua, o de un mismo aire pero en distintas densidades, cuando hace más o menos calor, que produce una variación en la dirección de propagación. Y esto, en el sonido, va a generar que en lugares fríos vaya más lento, en tanto, cuando hace calor, el sonido se curva y va a mayor velocidad, llegando prácticamente al mismo tiempo. Pero el punto es que como va más rápido en los lados más calentitos, puede recorrer más distancia en una misma cantidad de tiempo que cuando va en un lugar frío. Por su parte, la luz es lo que nosotros vemos cuando introducimos un lápiz en el agua o cualquier cosa del aire al agua que podemos ver transparente, que se va a doblar esta imagen. Y es básicamente eso, porque los rayos de luz van a cambiar de dirección y nos van a permitir percibir cosas que están más o menos cerca de lo que en verdad están de nosotros. Y siguiendo con la luz, vemos que si pasamos de un medio más rápido, esto es más rápido, a uno más lento, o sea, de un medio menos denso a uno más denso, como vimos en la cápsula de la luz, el ángulo de refracción, que es respecto a una normal, imaginaria, una línea perpendicular, es menor. A diferencia que si pasamos al revés de un medio más denso a uno menos denso, o sea, de menos rápido a más rápido, el ángulo de refracción de la luz se va a disparar y va a ser mayor respecto a esta normal. Siempre recuerden a esta normal medir el ángulo, no el otro ángulo. Este no. Siempre respecto a la normal. Y en un caso muy extremo, vamos a tener la reflexión interna total, que de un medio más denso a uno menos denso, o sea, de que la luz pasaría a una velocidad mayor de la cual viene, si se genera un cierto ángulo alfa, que llamaremos un ángulo crítico, va a generar una refracción rasante, justo de 90 grados. Fíjate, acá. 90 grados respecto a esta normal que siempre vamos a dibujar. Y si extendemos aún más este ángulo, o sea, a un beta, que es mayor al alfa, al ángulo crítico, la onda se va a reflejar en el mismo medio. Ya no se va a refractar, sino que se va a reflejar, va a rebotar en este medio que es más denso que respecto al segundo que es menos denso. Y ejemplo de ello es la fibra óptica, que usa este fenómeno para transmitir la información. Y en la vida real se genera este fenómeno, a lo mejor en desiertos, por ejemplo, donde tenemos que aquí a nivel de piso está mucho menos denso nuestro aire, por lo tanto, ahí la luz se va a refractar y va a parecer como si viésemos cosas al otro lado, flotando incluso.
son ilusiones que se generan en la vida real. Por su parte, tenemos la absorción, que como bien dice, es la capacidad de absorber ondas. El sonido siempre va a ser el mejor absorbente uno que sea poroso y poco denso, como alfombras, como cortinas, como las espumas que usan los estudios de música, para precisamente que no se genere una reverberación y que no se prolongue más de lo que queremos el sonido. Y en tanto tenemos la luz, que gracias a esta absorción, lo que no se absorbe es lo que precisamente vemos. Estos colores que se reflejan finalmente es lo que nosotros vemos. Y el blanco es cuando se refleja todo, y el negro es cuando se absorbe todo. La difracción es una capacidad de nuestras ondas de poder rodear objetos, pasar por aberturas muy pequeñas y aún así expandirse. Por eso es que pese a que nosotros podamos cerrar todas las ventanas de nuestra casa, vamos a poder seguir escuchando una fiesta que está a bastantes metros de nuestro hogar con el sonido a todo chancho. Por eso es que el sonido en ese caso podría difractarse en distintas partes hasta llegar a nuestra ventana, ocupar un orificio muy pequeñito para así meterse en nuestra pieza y no dejarnos dormir. Otro fenómeno es el de la interferencia, en donde se superponen dos o más ondas, donde si están en fase, o sea, están al unísono, mismo periodo, al mismo tiempo, estos se van a hacer constructivas, o sea, van a sumar amplitud, pero si van en contrafase, en sentido como contrario, se van a destruir, van a restarse sus amplitudes. Finalmente, la resonancia es un incremento en la amplitud de un sonido gracias a que tiene la misma frecuencia con la cual un cuerpo tiene su frecuencia natural. Esto de frecuencia natural no deben saber exactamente qué es, pero supongamos que un cuerpo tiene una frecuencia natural de 200 Hz, que en el sentido de que si tú le pones un sonido, una onda de esa frecuencia, ese sonido va a hacer que el cuerpo empiece a vibrar, sin que éste sea perturbado, simplemente porque tiene una frecuencia natural de 200 Hz. Y eso es lo que pasa con las guitarras, como está en la foto, que esta caja de resonancia permite captar los sonidos que se producen en la cuerda y resonarlos, hacer que suenen mucho más fuerte de lo que si nosotros hiciésemos simplemente al tocar una cuerda al aire. Entonces, como primera pregunta y más cortita, nos dice, la persistencia del sonido en un recinto cerrado después de que suprimida la fuente sonora se denomina reverberación, ¿cierto? Esta es la gran cosa que hace que nuestro sonido perdure y lo escuchemos mal distorsionado. Esta pregunta es bien interesante porque nos dicen que el haz luminoso se refracta desde un medio P a un medio Q con un ángulo distinto de 90 grados. O sea que no es que simplemente pase perpendicular y no se vea afectado, sino que tiene un cierto ángulo, supongamos que así, donde aumenta su longitud de onda en comparación a lo que tenía en P. O sea, la longitud de onda en Q es mayor que la longitud de onda en P. ¿Cuál de las siguientes situaciones es compatible con lo descrito? Sabemos que una onda no va a cambiar su frecuencia a menos que cambie la fuente emisora. En este caso, la frecuencia va a permanecer constante. Lo que va a cambiar, en este caso, va a ser la velocidad. Esto va a ser variable, porque va a depender del medio material, como lo mismo vimos en la cápsula de la luz. Esta rapidez va a depender del medio. Entonces, como V es igual a F por lambda, si nuestro lambda aumenta, nuestra frecuencia es constante, quiere decir que nuestra velocidad también aumenta. Entonces, quiere decir que aquí es más rápido que acá. O sea que esto es un medio menos denso que el anterior. Y si es un medio que tiene una mayor rapidez cuando sale, quiere decir que el ángulo va a ser, respecto a la normal, va a ser mayor con el cual perturbó y se refractó. Por lo tanto, respecto a la rapidez del haz en el medio Q respecto al punto P, vemos que aumenta, o sea, esta y esta no son correctas, y el ángulo de refracción del haz respecto al ángulo de incidencia es mayor, porque pasa de un medio más lento a uno más rápido, el ángulo de refracción respecto a mi normal va a ser mayor. Por eso B es la correcta.